¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nueva edición de Al fin y al cabo por Canal C de Cablevisión, como es habitual, en nuestro nuevo horario de los martes a las 22 horas. Hoy vamos a hablar de la coyuntura económica, como es habitual, con Alfredo Blanco. Hay mucho para hablar de economía. Alfredo lo va a desarrollar. Vamos a conversar con el juez federal número 3 y titular del Tribunal Oral Federal número 2, que actuó en el tema del narcoescándalo, el doctor Miguel Hugo Vaca Narvaja. Vamos a hablar del narcoescándalo y la justicia. Vamos a hablar de pobreza, lo que dejó el gobierno anterior y lo que asusta del gobierno actual, con la doctora Alejandra Torres, titular y directora ejecutiva de IDESA. Auspicios para presentar este programa. Auspician Al fin y al cabo. Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. OSDOP, la obra social del docente privado. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Inversia. Cooperativa Horizonte. El Consejo de Ciencias Económicas. Red de concesionarios, Paunisanelo. Estudio Jurídico Nagi. Cotreco. Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba. Fabicur Ixa. Defensor de los Derechos del Niño. Instituto Uldon. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Centro Robles. Marco Aurelio Sosa. Instituto San Agustín. CIAFA. IMIX. Aberturas Urbantec. Novar. La Anastasia. Doctora Elvia Guzmán. Reina Hada Peluquería. ¿Qué pasó en el transcurso de la semana desde el punto de vista económico? Muchas cosas. Auspicios para presentar a Alfredo Blanco. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Aprovechate de tu cordobesa, ahora con 20 cuotas sin interés. Aprovecha este plan exclusivo en todos los comercios adheridos. Conocelos en www.bancor.com.ar. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Aberturas Urbantec. Alfredo, semanita movida, ¿cómo te va? Sí, digamos, con un componente político fuerte. Probablemente fuerte. sean de las semanas más complicadas para el gobierno, ¿no? Sí. Pensando, digo, en términos de la situación política y de la política económica, porque, bueno, está claro, yo así esta mañana pensaba qué cosas se anunciaron y se verificaron después, y qué cosas los que decían que no iban a ocurrir, ocurrieron. Digo, si uno se remonta a cuando comenzó el nuevo gobierno, bueno, había mucha expectativa de que la unificación del mercado cambiario fracasaba, o se iba el tipo de cambio a 20, y le fue bien con eso, ¿no es cierto? Ahora, además existía la convicción en buena parte del gobierno de que no iba a haber un pase a precios tan fuerte, porque de hecho desde noviembre venían aumentando los precios, y sin embargo lo que ocurrió fue que se aceleró la tasa de inflación, y sobre eso además las decisiones en materia de tarifas sin lugar a dudas impactaron fuerte. Quizás no lo percibimos de la misma manera en el interior que en la capital y en el conurbano, porque allí es donde más fuerte se incrementaron las tarifas como consecuencia de la supresión de los subsidios que eran más altos, ¿no? Pero digo, en eso también hubo. Se había hablado de que se iba a cerrar el frente externo y de hecho se cerró. Ahora también se había dicho, me parece que eso no tanto del gobierno, sino de algunos entusiasmados que decían que iba a haber una lluvia de dólares. Recordad que yo usé una frase, dije, los que creen que va a haber una lluvia de dólares tienen que cambiar de servicio meteorológico, porque en realidad la entrada de capitales, que además hay que diferenciar entre lo que es el capital en búsqueda de la renta financiera, de lo que es el capital
digamos, productivo, eso obviamente va a llevar mucho más tiempo. Bueno, y eso entonces nos trae, este repaso, nos trae a que cuando uno piensa cuáles son las principales dificultades para que efectivamente la intención del gobierno de potenciar la inversión para lograr más crecimiento y esa posibilidad de un producto más grande haga que el déficit en términos porcentuales sea menor, el déficit del sector público, en realidad eso requiere obviamente que la tasa de interés no sea demasiado elevada. Y sin embargo, y ahí aparecen las diferencias, según dicen los medios, entre lo que piensa Federico Sturzenegger, que preside el Central, y lo que piensa la gente de economía dirigidos por Alfonso Prat-Gay. Perdóname, lo de Sturzenegger de bajar de 38 a 37 y medio es como una broma. Una tomadura de pelo. Sí, bueno, es irrelevante. Es irrelevante. En términos de la situación de la tasa es irrelevante. Perdón, te comento, se reunieron con las pequeñas y medianas empresas. Sí, sí. ¿O no? Encabezados por APIME le rechazaron a Cabrera lo que Cabrera quería que firmaran. Sí, de todos modos, luego vamos a este tema porque además hay un proyecto de ley que va a ir al Congreso que debe ser seguramente algo de eso les anticipó el ministro. Pero quería ir primero a este tema de la tasa de interés. Sí. Hace 10 días el presidente del Banco Central se reunió con algunos economistas y allí quedó claro que la visión de él es que no se puede bajar la tasa de interés hasta que no vea muy nítidamente que cae la tasa de inflación, ¿no? Yo he dicho varias veces de que esa es como una mirada demasiado lineal. Cuando tiene una tasa de inflación del 30%, en realidad la tasa de inflación ya se ha independizado de sus causas. Y sostener la tasa de interés tan alto, lo que fundamentalmente genera es un impacto, digamos, negativo sobre el nivel de actividad. En realidad, para la decisión de que la tasa de interés fuera más baja requiere, por un lado, requiere obviamente quebrar las expectativas inflacionarias, pero además requeriría de que menos necesidad de financiamiento del Tesoro requerido al Banco Central. Esto fue lo que nos llevó a decir que era probable que en la medida en que las LEVAC, que es ese título que coloca el Central para esterilizar dinero, en la medida que las LEVAC llegaban, digamos, iba siendo cada vez más grande el volumen, con un costo alto que genera un déficit cuasi fiscal importante, en realidad lo que parecía recomendable allí es que en algún momento el Tesoro tomara la decisión de decir, bueno, yo voy a emitir un título de deuda por mi cuenta para retenerle menos presión sobre el Banco Central. De hecho, si yo coloco un título del Tesoro, que es lo que hizo la semana pasada el gobierno, en realidad estoy sacando dinero del circuito sin que lo haga el Banco Central. Consecuentemente con ello, el Banco Central, al tener menos presión, puede pensar en cómo se puede reducir la tasa de interés. Ahora, si la tasa de interés no baja, inexorablemente vamos a seguir con la economía con un nivel de actividad afectado. La idea de que el segundo semestre mejora porque cae la tasa de inflación, mejora la industria, mejora la actividad en general, nosotros dijimos, bueno, es cierto que entramos en un trimestre de oro desde el punto de vista del sector externo. Sí. De todos modos, las reservas internacionales están en algo menos de 31.000 millones. Pero todavía hay que ver si efectivamente, ¿no? Porque no es un acto de milagro que porque empieza el sexto mes se van a resolver los problemas, claro, ¿no? Claro. Creo que el gobierno además ha comenzado a pensar que la situación fiscal está atrapado entre dos fuegos, me parece. Uno de aquellos que aún muchos participan del gobierno y dicen, no, en realidad hay que hacer un ajuste fiscal mucho más brusco, claro, lo cual traería una serie de dificultades. Y los que creen hacerlo más suavemente, ¿no? Y entonces aparece la lucha Banco Central. Me parece que eso está presente. Mientras tanto, sabiendo de que el déficit fiscal no se puede reducir por aumento de los ingresos, van tomando algunas decisiones que tienen que ver con el gasto. Que el gobierno debería tener cuidado que esas decisiones que se toman sobre el gasto no terminen afectando gastos que morigeren la traslación de recursos que implican algunas decisiones de tarifa, la de tipo de cambio, etcétera. Los sectores más vulnerables son generalmente los destinatarios del gasto social. Sí. Entonces, allí hay que tener algún cuidado. El gobierno ha empezado a mirar al lado de los ingresos, ¿no? Por algunas promesas que había hecho. Vamos a ver seguramente vamos a ver en los próximos días que vamos a tener una nueva moratoria. Una moratoria, un blanqueo seguramente,
¿Por qué? Porque tiene necesidad de recursos. 39% aumentó. Hay quienes dicen que podría recaudar con un blanqueo y moratoria a lo mejor 50.000 millones, que digamos es lo que perdió de costo fiscal cuando modificó impuesto a las ganancias. Hay un dato significativo de la recaudación. El IVA bajó el 22.2%. Bueno, porque el IVA está muy correlacionado con el nivel de actividad. Además, ahora van a venir las decisiones sobre liberar de IVA algunos sectores en materia de alimentos. Bueno. Creo que lo otro que va a ocurrir, es probable que el blanqueo pueda tener éxito. La experiencia, por ejemplo, de blanqueo, Argentina tiene una experiencia extraña que ha sido mantener abierto el blanqueo de moneda extranjera, ¿no? Incluso una experiencia bastante fallida, que fue la de los CEDIN, nosotros la comentamos en aquel momento, que no recaudó más de 2.500, 2.600 millones de dólares. O sea que el gobierno debería, en este caso, que va a dar un blanqueo, seguramente tiene mejores expectativas que eso. Y también seguramente va a modificar bienes personales en algún momento, va a elevar el piso de bienes personales. Lo que dicen quienes están cerca de la gente de AFIP es que va a haber varias modificaciones. Va a haber modificaciones para que las empresas pequeñas puedan liquidar IVA no todos los meses. Va a haber modificaciones porque dicen llevarían bienes personales de 300.000, que es ahora, por encima de 300.000 vos tenés que pagar una alícuota. Sí. Ahora lo llevarían a 1 millón, aparentemente, o más de 1 millón, y se pagaría solamente sobre el excedente, ¿no? Lo cual haría, seguramente pondrían una alícuota más alta. Pero sería solo sobre el excedente. Y seguramente en algún momento discutirá el Parlamento y habrá una modificación de la tabla de impuestos a las ganancias. Ahora, esas cosas, algunas generan más costo fiscal, otras menos, y todas esas tienen que ir mirando lo que pasa también en la caja. Quiero decir una cosa sobre la moratoria y sobre los perdones fiscales. En realidad, desde lo ético, digamos, uno diría, está mal que una sociedad recurrentemente perdone al que incumple la norma, porque entonces es como un estímulo a incumplir. Nosotros tenemos un comportamiento, una conducta tributaria lamentable, ¿no? Pero allí es cuando los gobiernos se enfrentan entre la necesidad que sería de mejorar la conducta fiscal de los ciudadanos, el respeto a la norma, y la necesidad de la caja para pagar a fin de mes los sueldos, las jubilaciones, los gastos del sector público, etc., ¿no? Me parece que este año vamos a tener moratoria. Seguramente va a haber muchos que van a decir que está mal porque la moratoria premia al que no pagó. Tengo la impresión que para entusiasmar es probable que el gobierno analice no solamente condonar intereses, que es lo que a veces se hace. La idea que me parece que está más difundida es que si yo blanqueo dinero que voy a poner en una inversión, supongo que yo tengo una empresa y digo, mire, le voy a decir la verdad, tengo toda esta plata y voy a comprar esta máquina, entonces la penalidad, la alícuota va a ser 0. Ahora si yo digo, mire, yo tengo toda esta plata, pero la voy a tener en una cuenta afuera, si la tengo declarada, hagamos abstracción de toda esta otra cosa, que la tengo declarada y la voy a tener afuera, entonces ahí sí va a decir, bueno, usted la declara, pero yo le voy a cobrar una multa, una alícuota, digamos, 7, 8, 10%, y después va a quedar grabada por el impuesto a las ganancias, por supuesto, en su momento, la renta de eso, ¿no? Esperemos que venga la reforma tributaria y la reforma financiera tantas de todos modos no va a venir una reforma tributaria integral, no, porque eso, primero para hacer eso tendría que ser un momento más tranquilo políticamente, más tranquilo fiscalmente. Una reforma tributaria necesariamente va a tener costo fiscal. Lo que sí sería bueno es que el gobierno analizara un poquito más de cuidado al sistema financiero. Eso me parece razonable. No puede decir Echegaray que el 38% queda absolutamente exento de impuesto a las ganancias de bienes personales cuando vos tenés 305.000 pesos de base. Sí, pero no fue Echegaray. Venía estudiándolo Abad, perdón. Bueno. Pero bueno, tenía Echegaray porque está... Echegaray es famoso por otras cosas. Ahora, en este emergencia. Creo que eso también estamos todo el día con esas cosas y a veces eso hace perder me parece a mí, hace perder la visión de la necesidad de decisiones que tiendan a resolver la cuestión económica, que es importante. En vez de estar todo muy preñado de la cosa política. Alfredo, nos encontramos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Cuando regresemos, el doctor Miguel Hugo Bacanal Baja.
El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. OSDOP, la obra social del docente privado y su familia, informa a sus afiliados que las 24 horas del día, los 365 días del año, tienen a su disposición el servicio telefónico 0810-122 OSDOP para solicitar información, realizar sugerencias, efectuar consultas y presentar reclamos. Aprovechate de tu cordobesa, ahora con 20 cuotas sin interés. Aprovecha este plan exclusivo en todos los comercios adheridos. Conocelos en www.bancor.com.ar. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Pauni. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 428-3480. Defensor de los Derechos del Niño. 0351-428-8888. www.eldefensorcordoba.org.ar. Narcoescándalo. Hubo una condena social, una condena política, una condena mediática y una condena judicial. De esto vamos a hablar con el doctor Miguel Hugo Vaca Narvaja, que es titular del Juzgado Federal número 3 y fue presidente del Tribunal Oral Federal número 2, que precisamente emitió el juicio y los fundamentos que se acaban de dar hace pocas horas nada más, con el que vamos a hablar del tema. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien, bien, todo bien. ¿Qué se puede decir de los fundamentos? Bueno, son las consideraciones que hace el tribunal para llegar a su conclusión. Ahí está bien explicado cómo se analizan las pruebas y cómo es el grado de convicción al que tiene que llegar un magistrado para poder condenar y por qué no se condena en este caso. Es decir, a pesar de que había muchos indicios de algunos hechos concretos que podrían ser encuadrados como delitos, estos indicios no tuvieron la jerarquía, digamos, suficiente como para crear en el tribunal la convicción, es decir, la certeza que requiere el Código de Procedimiento para llegar a una condena. Entonces, en algunas figuras y hechos delictivos que se mantuvieron a través de todo el proceso, como el caso del incumplimiento de los deberes de funcionario público, nosotros encontramos que había elementos suficientes para tenerlo acreditado y poder condenar. Pero no así en el caso de la asociación ilícita y en el caso de la privación ilegítima de la libertad, en donde los elementos de prueba que había no llegaron a generar esta convicción en el tribunal y en algunos casos no llegó a encuadrarse, digamos, los hechos concretos en la figura penal, lo que se llama el proceso de subsunción que debe realizar un juez, y no llegó a encuadrarse porque además la figura de la asociación ilícita del artículo 210 del Código Penal establece ciertos requisitos que en el caso concreto no se daban, porque habla de una asociación de más de 3 personas con el objeto de llevar adelante delitos. Y nosotros no encontramos que fueran delitos, sino que llevaban adelante una actividad que era la de la policía, pero que en esta actividad podían llegar a cometerse hechos irregulares que no estaban encuadrados en figuras penales. Entonces, bueno, la explicación está bien dada en la sentencia, tiene 200 páginas, donde se realiza todo un desarrollo exhaustivo de todas estas cuestiones. ¿Se realizan advertencias sobre quiénes actuaron precisamente en torno a esto? Hay algunos comentarios, un voto individual, en este caso el doctor Garzón, en ese aspecto, pero yo, ¿Sobre y además, sobre la instrucción en general de la causa, es decir, sobre la actuación de Senestrar y sobre la actuación del Juzgado Federal 1, pero no grandes comentarios tampoco, y le digo, la mayoría del tribunal en ese aspecto encontró que la causa, digamos, tuvo un curso natural, es decir, hubo una investigación fiscal preparatoria, hubo una instrucción que además llega a una conclusión como para elevar la causa a juicio con estas figuras. Esa instrucción es revisada por la Cámara Federal de Apelaciones y finalmente llega
al juicio a un tribunal oral que, bueno, que tuvo que tener una conformación fuera de lo común, porque hubo 8 apartamientos de jueces aquí en la provincia, es decir, nadie quería Ese era el tema. ¿Por qué los jueces se apartaron? No, había causales. ¿Era porque no había pruebas suficientes o porque era una causa que quemaba demasiado en lo mediático? Yo entiendo que los apartamentos han sido considerados por los tribunales y han visto que había causa suficiente, pero bueno, evidentemente había también un poquito de este tema que es muy mediático y el tema de que tal vez la sociedad esperaba condenas más altas o ciertos sectores de la sociedad o ciertos sectores políticos. La verdad que a mí me sorprendió la exposición, digamos, de la causa y la actuación del periodismo en general con esto, ¿no? Porque se virtieron muchas opiniones que no les veo ningún sustento en ningún lado y que ahora cuando se lean los fundamentos, bueno, algunos periodistas que hablaron, no sé si tendrán la voluntad de aclarar algunos temas o algunos juicios que ellos hicieron sin conocer los fundamentos del tribunal, ¿no? ¿En caso de Tomás Méndez particularmente? No quiero dar nombres, pero la verdad que yo creo que para llevar adelante el ejercicio de una profesión hace falta un poco de seriedad y de compromiso, sobre todo compromiso democrático, para no llevar este tipo de causas a niveles exorbitantes en la consideración popular y que después haya algunos sectores que estén pidiendo condenas ejemplares o, bueno, no sé, cuestiones de ese tipo que la verdad me hacen acordar más al medioevo, ¿no? Cuando se descuartizaba a las personas en una plaza pública, como el caso del regicida Damiens en el libro de Michel Foucault, Vigilar y Castigar, que es tirado por 4 caballos de sus extremidades y el pueblo miraba. Bueno, la verdad que creo que estamos, a veces me parece, sí, que estamos en el siglo XXI y no da para ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, fíjese que Vigilar y Castigar de alguna manera es una especie de compendio que, si uno lo traslada un poco a este juicio, tiene muchas connotaciones muy parecidas, ¿no? Con muchos acertijos por parte de Foucault, como si hubiera visto que esto iba a suceder, ¿no? Concretamente. Bueno, es que muchas veces el discurso del poder, digamos, influye en los actores sociales, pero yo sostengo, los jueces, los magistrados, no pueden dejarse influir siquiera mínimamente, es decir, una cosa es la expectativa social o los actores políticos, pero los jueces tienen que actuar conforme sus convicciones y, por supuesto, con la Constitución, los tratados internacionales, el Código de Procedimiento Penal, el Código Penal. Estoy hablando de las causas penales, el juzgado mío es multifuero, así que en todas las causas es lo mismo. Doctor, no hablo específicamente del tribunal, pero sí puede haber sido el ejercicio mediático que entornó precisamente a toda esta figura del narcoescándalo, que haya sido un factor influyente para fiscales y para investigadores en un determinado momento. No podría hablar en nombre de otras personas. Puede ser que todo la exposición... Pero visto el desarrollo del juicio. No, por lo menos uno no percibe que haya, dentro del expediente judicial, no percibe que esto haya sucedido, pero puede influir, si en alguna persona, evidentemente, si es el tema del día y ocupa semanas y todo, en el normal desempeño, pero no, la verdad que yo no lo noté de esta manera. Ahora se habla, pasamos de, digamos, un escándalo jurídico a un escándalo mediático y terminamos con una condena jurídica que probablemente, como decía usted, la sociedad estaba esperando otra alternativa, otro fallo, porque queda a lo mejor en el espectro de la sociedad, es decir, no se ha hecho nada con la droga ni tampoco se va a hacer nada con quienes de alguna manera pudieron o no ser responsables en este sentido. Bueno, hay algunas consideraciones en la sentencia con respecto a este tema de la lucha contra la droga, ¿no? Me parece que hace muchos años que lo venimos planteando de una manera como si fuera una guerra, la guerra contra el narcotráfico. Así es. Y en realidad creo que hay que cambiar un poco la óptica, es decir, tenemos que ir más hacia los consumidores, a decir, bueno, ¿por qué se consume droga? Yo he visto campañas interesantes contra, por ejemplo, el tabaco, contra el alcohol. Me parece que hay toda una cuestión donde es necesario ser un poco más didáctico con los consumidores y decirles, bueno, señores consumidores, si ustedes consumen este tipo de droga, las consecuencias en su organismo van a ser las siguientes, y eso me parece que está faltando, es decir, una actividad por parte del Estado educativa con respecto a las drogas, y después me parece que cualquier lucha contra el narcotráfico tiene que ser a partir del Estado nacional, después provincial, municipios, es decir, una política conjunta, bien diagramada, ¿no? Con especialistas, bueno, con estadísticas serias, con gente formada. Creo que eso en la actualidad
no sucede. Me parece que el tema del narcotráfico es una materia, digamos, de exposición política más que nada, y de un discurso político que después en los hechos se traduce muy escasamente. Es muy buena esa apreciación, porque me da la impresión de que a raíz de este juicio caemos con que en Córdoba no hay drogas, o que el que las tiene no estaba precisamente en ese juzgado, ¿no? Son apreciaciones, yo reitero, se dice mucho del tema de la droga que hay en todos lados, no hay procedimientos demasiado impactantes, pero la lucha, digamos, la gente que se dedica a esto de la droga se ha mantenido durante estos años con algunos cambios circunstanciales, pero los resultados, lo que uno puede ver, no son óptimos, ¿no? Doctor, ¿en los fundamentos se piden investigar a funcionarios judiciales? No, es una parte del voto del doctor Garzón que está al final de la sentencia, y él dice que habría que investigar a funcionarios judiciales que actuaron en la causa. En ese caso, ¿cuál es la, digamos, la vigencia que ha tenido la presencia o no de, mejor dicho, más que la vigencia, la presencia o no de Viernes en el juicio? Es como que o está desaparecido, o lo escondieron, o no quieren que hable. Bueno, hay un par de comentarios respecto de Viernes y de análisis. Primero, la personalidad de este hombre, este personaje, sí, ¿no? Personaje. Un personaje que nosotros hemos encuadrado como un verdadero psicópata. Ahí citamos un libro interesante que habla de los psicópatas, cuando toda su conducta ha sido realmente guiada por este tipo de personalidad. Es decir, Viernes es una persona que habla con usted y que mientras él va hablando y usted va hablando, lee qué es lo que usted quiere y qué es lo que usted está pretendiendo para incorporarse dentro de esas, digamos, esos puntos débiles que tiene su personalidad y tomar ventaja de ello. Lo vimos a través de varios testigos, como por ejemplo a uno de los testigos que es Mata, que vendía autos. Le compra primero un Fiat 600, después un Fiat 125, después una Vitara, después le compra un 307. Cuando le compra el 307 se lo compra con cheques, todos incobrables. Todos incobrables. Entonces él va ganando su confianza y después traiciona esa confianza. Lo vimos a través de dos mujeres abogadas que también pensaban que Viernes era abogado y era teniente coronel de inteligencia del ejército. No era ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos cosas. Entonces tenía así una forma de ser bastante llamativa, muy segura en los actos, muy convincente para sus interlocutores. A través de estos testimonios, después cuando los mismos policías decían, Viernes se nos metió en la vida, nos llevó, bueno, al final nos llevó a esta situación, claro. Yo creo que en parte es creíble. Es decir, es creíble por las características de este Viernes, que empezó a metérseles en la vida de ellos a partir del año 2010 y durante 3 años se mantuvo con ellos en situaciones irregulares, pero bueno, en ese aspecto creo que es bastante creíble y lo desarrollamos. ¿Cree que hubiera cambiado, digamos, de alguna forma el rol o el sentido o la orientación del juicio en el caso de que Viernes hubiera declarado? No hubiera tenido mayor incidencia porque hubiera estado en condición de imputado y dudo mucho que él hubiera hablado en el juicio como si hablaron, por ejemplo, los policías imputados. Usted habló un tema fundamental, el tema de los medios. Es decir, que la interpretación de los medios no siempre está acorde con el tema de la justicia. Yo les quiero rescatar a Juan Federico, porque Juan Federico mucho tiempo antes dijo se cae la asociación ilícita, esto no da para más, ni las pruebas son lo suficiente. Ahora, ¿qué pasará con quienes actuaron en esto y llevaron adelante el juicio? Senestrari, Busto Fierro, Liliana Navarro, Méndez. ¿Qué va a pasar con ellos? No, la sentencia no tiene incidencia sobre lo que son los trabajos ni las trayectorias de ellos. Es decir, Tomás Méndez es un periodista que lo único que se cuestiona ahí es que él haya tenido la orden de Senestrari, el pedido de Senestrari de no emitir un programa, y lo emitió. Entonces ahí algún fiscal podría entender que hay algún entorpecimiento de una investigación y eventualmente hacer algún tipo de investigación sobre ese hecho puntual. Pero digamos, no se cuestiona el accionar ni de los funcionarios ni de Tomás Méndez, porque yo lo dije un poco ante una consulta de los medios, es decir, la libertad en este país está garantizada, la libertad de prensa, cada uno puede decir lo que quiera. Yo lo único que sí pediría es que algunos periodistas se atengan más a la realidad concreta y no a una serie de manifestaciones que pueden llevar la causa hacia otros paradigmas, ¿no?, de comunicación. Por sus características de magistrado, muchos dijeron que la interna de la Justicia Federal se metió dentro del juicio. ¿Es así? Yo soy magistrado de hace 1 año y medio casi. No he visto esta interna manifestada en ninguna actuación personal, ni del juzgado, ni nada. Es decir, la interna, yo creo que hay algunas peleas añejas
que por ahí se pueden ventilar, pero la verdad, hoy yo no veo ninguna interna, ni veo que ninguna interna haya influido en esta sentencia. Es decir, ¿Cómo quedó la muerte de Juan Alós? La muerte de Juan Alós se está investigando. Es una cuestión que hubo una disputa de jurisdicción, digamos, entre provincia y nación, que ha sido zanjada por la Corte Suprema, y hoy la está investigando el doctor Senestrari. Usted me dijo algo con respecto a la droga, que la influencia de la política o la falta, digamos, de capacidad o de inteligencia para resolver este tipo de problemas deriva precisamente en las cuestiones actuales. En ese sentido, el aparato provincial mezclado con el federal, digamos, este cuerpo antinarcótico del menudeo con la opción de la justicia federal para combatir, se mezcla, es bueno, contribuye o no contribuye, o ataca a lo chiquito sin ir a buscar lo grande, que es el que trae para que lo chiquito funcione. Bueno, lo que hablamos recién, es decir, hace falta una política consensuada entre nación, provincias, municipios, y después hace falta inteligencia para no estar afectando a los consumidores, ver de dónde los consumidores obtienen la droga, pero me parece que uno de los errores más evidentes es ir a detener al kiosquito que vende la droga, ¿no es cierto? Cuando, haciendo un seguimiento inteligente, usted puede saber de dónde obtiene ese kiosquito la droga y de dónde va un poco más arriba. Es decir, es una cadena que no hace falta ser brillante para saber que en algún momento uno va a llegar al pescado gordo, ¿no? Eso habría que hacer. Porque mientras no se pueda atacar a quien la trae, los kioscos van a seguir existiendo. Hay otras cuestiones a considerar también, ¿no? Definir, por ejemplo, el primer consumidor mundial de droga es Estados Unidos, sí, de donde surge después toda la política de lucha contra el narcotráfico, y también tenemos que definir cuál es el rol de Argentina, es decir, Argentina, que es un país de tránsito, un país de producción, un país de mejoramiento de esa droga y eventualmente un país de donde sale esa droga procesada hacia otros destinos. Todo esto tenemos que definirlo para poder atacar ¿Su interpretación cuál es con respecto a eso? ¿Perdón? ¿Su interpretación cuál es con respecto a eso? Esa. Creo que hace falta un plan serio. Hasta ahora no he visto que haya un plan serio. Doctor, gracias por venir. Muchísimas Muchas gracias por la invitación. Cuando regresemos, hablamos con la doctora Alejandra Torres. Con ella vamos a hablar sobre la pobreza. Ya venimos. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Horizonte informa. Hoy, Cooperativa Horizonte adjudica la vivienda social número 10.000 sin depender de créditos ni subsidios. Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, certificación normas ISO 9001. Seguimos trabajando por la ciudad que queremos. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina. www.urbantec.com.ar.
Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Bien, la doctora Alejandra Torres es la directora ejecutiva de IDESA, instituto que se encarga de estudiar con profundidad todo lo que hace a las relaciones económicas y sociales en la República Argentina. Y ha emitido un documento hace pocas horas nada más con respecto al tema de la pobreza. Usted sabe que UNICEF ha declarado que Argentina tiene 4.600.000 niños en estado de pobreza. Algunos estiman un poco más, 6 millones y pico. Cualquier número de pobreza es absolutamente espantoso y asusta. Por eso queríamos hablar con ella para que nos dé precisiones concretamente, porque hay datos significativos de políticas nacionales que se pueden tomar que evidentemente pueden marcar algún punto de inflexión precisamente sobre ese aumento de la pobreza. Alejandra, gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. ¿Cómo estamos aparte de lo que UNICEF publica? Bueno, lo que UNICEF saca esta publicación en base a una combinación de bases de datos que tienen que ver con bases de datos del 2011 y 2012, que es UNICEF CEPAL, y otra, el último, o sea, la base de datos del EPH del 2015. Lamentablemente, como todos sabemos, todavía no hay datos disponibles para seguir mirando cómo marcha. Pero ya nosotros, a través de distintas metodologías también, al igual que el observatorio de la UCA, estábamos dando que la pobreza rondaba en el orden del 30%, un poco según la metodología que hace UNICEF, está hablando de desde el 25%, depende, ¿no es cierto?, de algunas variables, hasta el 32% de pobreza. Quiere decir que estamos hablando en ese número de 4.600.000 y estamos hablando casi de 1,5 millones de pobreza extrema. Quiere decir, esta pobreza extrema es aquellas personas que son privadas de una serie de cuestiones fundamentales. En general se habla de 8, que tienen que ver con la vivienda, con la salud, con el medio ambiente, con el trabajo, con la educación, es decir, que son las dimensiones, ¿no es cierto?, que utiliza UNICEF para valorar si una persona está en situación de pobreza o no. Cuando estamos hablando de pobreza extrema, es que hay como mínimo 8 de esas dimensiones que la persona o el hogar ya no accede, ¿no? ¿Estamos más cerca de la desnutrición ahí? Obviamente, sí, esa es una de las, la nutrición, la salud, la educación, el medio ambiente, la vivienda, los juegos y la interacción. Por eso el tema de los niños de 0 a 3 años, la necesidad, ¿no es cierto?, de apoyarse en la estimulación para que los chicos, además de nutrirse muy bien, tienen que estar estimulados muy bien para lograr el desarrollo neurológico adecuado y no ahí obstaculizar su desarrollo futuro. Porque la pérdida de oportunidad, yo digo, claro, es un niño malnutrido, un niño no estimulado en esa ventana de los 1000 días que le llamamos desde que está concebido el bebé en el vientre materno hasta los 2 años de edad, es como que son el tiempo básico y fundamental para que ese chico pueda nutrirse y tener la estimulación adecuada para el desarrollo neurológico y así tener una oportunidad el día de mañana. Después de eso, por más que nosotros trabajemos en políticas vinculadas con paliativos para los jóvenes, estos jóvenes tan famosos que lamentablemente son famosos porque no tienen proyecto de vida y son los que no estudian ni trabajan, ni siquiera buscan empleos, estos jóvenes niní, que sabemos que estamos en un orden. Mirando las edades, entre 18, 19 y 20 años, hay una franja permanente de un 20% de esos jóvenes que están en esa situación, que ambulan por el mundo y que están muy predispuestos a hacer cualquier cuestión negativa, mala, como el acceso a la droga, el exceso de alcohol, o estar tirados, ¿no es cierto?, como decía la película, birra y pizza en una esquina, porque no tienen proyecto de vida. Bueno, es una franja de un 20% que se mantiene constante y que lamentablemente, por más que salgamos con muchos instrumentos paliativos, como programas al estilo del PPP, que no dejan de ser muy buenos, o el primer empleo, que es el programa... Lo tomado a nivel nacional, ¿no? Claro, exactamente.
son muy buenos, pero no dejan de ser un paliativo. Esa inversión que yo hago no vuelve como la inversión que yo hago desde el momento que el bebé está en la panza de su mamá, desarrollándose, digamos, creciendo para salir. Alejandra, ¿puede hablarse de que desde 25 años a esta parte ha ido en forma paulatina cada vez acentuándose más todo esto? Yo te diría que... ¿Del 90 hasta ahora? A mí me parece que, bueno... Con algunos altibajos, obviamente, con algunos... Pero a mí me parece que el punto, podría yo decirte que desde el 95 para adelante ha habido como una caída, se observa, ¿no? Una caída muy a pique desde el 2002 en adelante, ha sido así majestuosa. Y UNICEF en su documento lo marca, que le llama muchísimo la atención, porque justamente fue una época de mucho crecimiento económico, donde en la primera etapa, digamos, de la época del presidente Kirchner y sí, en la primera, y después con Cristina, pero en la primera etapa hasta el 2008 fue un crecimiento económico acumulado y constante y permanente que la verdad que no derramó en beneficio de esa sociedad. Claro. Y nosotros seguíamos con una multiplicidad de planes sociales que no se articulaban, no se coordinaban y se superponían, y a su vez había una derivación hacia intereses espurios que eran por todos vistos. La pobreza utilizada. Era la pobreza utilizada. Con fines personales, sí. ¿no? De hecho, en algún momento yo te comenté que teníamos 18 millones de beneficios otorgados en la época pasada, o sea, con el gobierno anterior, y seguimos teniendo una pobreza del orden del 30%. 30%, sí. Entonces vos decís, ¿a dónde van esos beneficios? Además tenés un 40% de informalidad. Un 40% de informalidad. Hay una serie de indicadores que evidentemente demuestran que igual pasa con la educación, si querés que No, totalmente. O sea, son problemas. Ahora, me preocupa todo eso que estás diciendo fundamentalmente, porque eso se enmarca también en el resultado futuro de los estratos sociales. Sí. Es decir, si tenemos tantos X cantidad de pobres hoy, esos pobres, si no son rescatados y socializados y metidos en el circuito del trabajo, van a tener hijos que evidentemente van a sufrir exactamente las mismas condiciones los padres, y así vamos haciendo una especie de rueda que desgraciadamente da la impresión de que se va aumentando cada vez más. Sí. Y eso es lo que preocupa. Sí, totalmente de acuerdo con vos. Y uno lo observa cuando analiza el impacto que han tenido en la educación. PISA es claro el reflejo de que desde el 2002 a la fecha nosotros estábamos casi iguales con Chile, y la caída en nuestro nivel de puntaje en PISA ha sido infernal, y uno lo observa cuando vos tratás de analizar la cantidad de chicos que a los 15 años no comprenden. Nosotros estamos en el orden del 67% de los jóvenes que no alcanzan el nivel 2. El nivel 2 para la OECD es el nivel básico que uno tiene de comprensión. ¿Y por qué ese chico tiene un nivel básico, no llega a alcanzar el nivel básico de comprensión para poder desarrollarse en su vida laboral y social? Y esto es porque este problema que te digo, no han sido bien nutridos, no han sido bien estimulados, y esto se da fundamentalmente en círculos de pobreza. Es un círculo, yo no te diría virtuoso, muy por el contrario, es un círculo vicioso que permanentemente, o sea, el pobre, al que no lo sacamos de esa situación de pobreza, lamentablemente lo que va a desarrollar es más pobres y chicos que no van a tener oportunidad. No obstante, en el estudio de ustedes de IDESA marcan algunos puntos clave como la devolución del IVA, que puede de alguna manera no neutralizar, pero sí paliar, digamos, la falta de necesidades o las necesidades. Sí, ¿no? Es que en realidad uno tiene que desarrollar instrumentos para tratar de revertir esta situación. Uno de esos instrumentos es, por ejemplo, nos pareció prudente el tema de la devolución del IVA a través de tarjeta de débito, del 15% del IVA para la cuestión de alimentos, y con un tope de 300 pesos. Nos pareció prudente porque sostenerlo en forma generalizada para todos, uno observa que en realidad las familias, del 30% de los más pobres, consumen un cuarto de la alimentación en general. En general,
los que están en los hogares más ricos, el 30% restante de hogares más ricos, consumen un 28% y un 38% los hogares medios, que están en un nivel medio de ingresos. Es decir, si nosotros se lo diéramos a todos los hogares, independientemente de la situación económica, la posibilidad de esta herramienta de devolución de IVA ante la compra de alimentos, lo que estaríamos beneficiando es a otros estratos sociales que son los que más consumen alimentos. En cambio acá se lo está dando el gobierno a un estrato social que consume alimentos, pero en que en su nivel de ingresos, o sea, el nivel de ingresos que destina para esto es menor que en relación a los otros hogares más ricos. Entonces como que está focalizado para los hogares menores ingresos y a su vez estimula la bancarización, que es también otro tema interesante que nosotros debemos pregonar o promover, que la gente esté bancarizada, que pueda acceder con esa tarjeta a una serie de otros beneficios y también que los almacenes, supermercados también dejen de no pagar impuestos sobre determinados ganancias. Alejandra, que perciben. todos estos esfuerzos que se pueden llegar a hacer desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional, lo hablábamos un poco con el doctor Miguel Bacán Narvaja, ¿no chocan contra el avance constante de la droga sobre precisamente esos sectores? Sí, obviamente. La verdad que nosotros no podemos trabajar la pobreza si no combatimos el tema de la droga y el tema del alcoholismo. Claro, y siempre el hemos tema dicho de la aquí violencia. que un chico de 10, 11 años convertido en delivery de la droga que gana 300 pesos por día, no lo podés incorporar, Obvio. muy difícil Sí. incorporarlo de nuevo a un régimen de socialización cuando la fortuna le aparece en las manos de la noche a la mañana, ¿no? Sí, sí, es así. Es muy importante que se trabaje en una serie de dimensiones cuando hablamos de la pobreza. Siempre, yo creo que te lo he dicho, que para combatir la pobreza yo no puedo hablar de una sola herramienta. Tenemos que hablar desde la educación, desde la salud, tenemos que hablar desde el trabajo y tenemos que hablar fundamentalmente que ese joven pueda construir su proyecto de vida. Y estos proyectos de vida significa volver al tema de los valores. Ese joven debe proyectarse como alguien en esta sociedad que no tiene que ser el jefe de una banda de droga ni el jefe de una banda de ladrones, sino poder pensarse que puede armar un negocio o estar como gerente o jefe de alguna empresa que está trabajando en relación de dependencia. Y eso la escuela lo tiene que ayudar. La escuela debe trabajar con los jóvenes para poderles permitir construir su proyecto de vida. Mira, es alarmante ver las chicas que de 15 a 19 años, que en el estudio UNICEF sale, que son pobres y que su proyecto de vida ha sido ser mamá a los 15 y a 19 años. Claro. Es alarmante porque está muy bien que uno quiera ser mamá y para nada uno no dice que no debe serlo, pero a los 15 años, mi vida, donde tenés todo tu futuro, donde tenés que dedicarte a estudiar, donde tenés que pensar en qué te gustaría ser y cómo te gustaría ubicarte, pensar que de la única manera que te visibilizan en tu comunidad es siendo mamá, porque no tengo otro proyecto de vida, es como que para pensar, ¿no? Alejandra, gracias. No, gracias a por vos, venir. muy amable. Ya volvemos. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre 1035, Barrio General Paz. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor es posible. Restaurant Concert El Arrabal, Belgrano 899. Arte, calidez, sabor y tango. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351 460-1400
o 460-1700. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794, teléfono 474-1330. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional, teléfonos 153 1470 00. Bien, vamos a ver si hacemos la síntesis, porque creo que el gobierno de Macri tiene un abanico abierto que no puede cerrar. Me parece que ya no es la comunicación, mala la comunicación, ahora creo que es la política. Muchos protagonistas del mundo político y económico definen su gestión como torpeza. Me parece que algo de eso hay en el contexto general de que se desarrolla la política en Argentina, de este gobierno. O hay al menos falta de estrategia y el timing apropiado. Este acuerdo entre los gremios y empresarios para frenar 90 días el desempleo debió ser mucho tiempo antes. Se lo sugirieron al comienzo, pero creyeron que cepo y holdouts eran suficientes. Es decir, metieron 2 goles, ganamos 2-0, mantenemos el resultado, pero se olvidaron de lo otro, que los otros equipos también atacan. Entonces no fue así, y es ahora donde encaran diálogos, pero se han perdido ya 5 meses de tratamiento. Macri dice, entiende el dolor y el enojo de la gente cuando ve los aumentos, y sería feliz de no haber tenido que hacer ningún aumento. Pero el dolor hay que prevenirlo antes que la enfermedad. Y lo último, y esto último, la enfermedad, lo pudo hacer y no quiso, o no pudo, o no lo necesitó en ese momento porque políticamente estaba todo bien. Explicar lo que tenía que hacer por lo heredado no era medicina, era absolutamente política. Era poner en evidencia concretamente corrupción, déficit fiscal, subsidios, tarifas atrasadas, inflación, pobreza, indigencia, cepo, dólar, deudas. No era poco para que las medidas duras que iban a herir al salario del trabajador no fueran tantas. Entonces la tibieza en esos traspasos no son los indicados. Las dudas de Macri no se arreglan con comprensiones tardías y la crudeza de que aquello ya pasó. Hay que asumir hoy las medidas del ajuste impiadoso que tomó porque se diluyen por el impacto de ellas. Los convocados ahora dudan, todos los que llama Macri dudan, debieron haberse reunido antes, a los 2 días de haber tomado el poder. Allí el consenso hubiera sido mucho más amplio, podría haber funcionado, habría herramientas, o hubiera habido herramientas para la inflación, concretamente entre todos los sectores, que la dimensión o de la dimensión de quién la soportaría y no transfiriendo riqueza a los que ahora especulan, como el agro, por un dólar mucho más alto y renuente a liquidar el dólar esperando mucho más. Bajar medio punto la tasa de interés, decíamos con Blanco, suena absolutamente irrisorio a hilaridad. Las empresas no pueden acceder a créditos ante la caída del consumo con 38% de la tasa del EVAC, más allá de los anuncios de hoy. Del paso rechazado con una pyme nacional a la cabeza, hoy habría que preguntar qué iban a hacer o qué van a hacer. El IVA subió el 22% contra una recaudación del 39%. Es decir, con una inflación del mismo tenor, la caída del consumo se acentúa y esto tiene que ver con el relato social. Esto es lo que hemos estado hablando con Alejandra Torres, con Miguel Vaca Narvaja. Se puede inferir que la pobreza no es totalmente de Macri, que hubo una traslación fuerte del kirchnerismo, es cierto. Pero antes de esto, y lo decíamos también con Alejandra, antes de todo esto, del menemismo, la publicación de UNICEF con más de 4 millones de pobres es fatal. Y la de estudios nacionales que estiman en más de 6 millones espantan. La realidad te indica que luego de 12 años de crecimiento, la cápita de exclusión es absolutamente pasmosa. Aquella bola de nieve que comenzó con el menemismo no paró de crecer. Las carencias eran y son múltiples. Hambre, indigencia, analfabetismo, insalubridad. 25 años con las mismas calamidades, con la informalidad laboral que hace el resto. Faltó entonces y falta inclusión. El tercio de pobres que tiene el país se multiplicó desde los 90. Desde la Rúa a los CAP pocos se han hecho.
El modelo de inclusión de Cristina Fernández de Kirchner fracasó. La corrupción, la droga hicieron absolutamente el resto. Las responsabilidades, señora, señor, son políticas. Las organizaciones sociales han ayudado mucho, pero mucho a que el desmadre no sea mayor, con su contención, con su apoyo. No puede haber indultos a la conciencia moral de los que pontifican sobre modelos inclusivos inexistentes. Quienes están en política y trabajan en política deben tener la coherencia de comprender los intereses en conflictos de la sociedad y con la sociedad. Lo que resulta más grave es que bajo la amenaza de ese discurso se esconde la impunidad. Y frente a las consideraciones morales de mucha dirigencia política, en tanto sea con la lucha contra la pobreza, está la impunidad. Hoy queda el reflejo de aquello de los 90 y la intoxicación publicitaria del relato K. Pobreza, analfabetismo, droga. Son ejes en la mayoría de destrucción social. Tienen una ética de cultura y de espiritualidad que muerte y da muerte a mucho más que la vida. Y en esto no se arregla con discursos de autoculpas. Macri, el presidente, debiera saberlo. Hasta el próximo martes. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. OSDOP, la obra social del docente privado. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Inversia. Cooperativa Horizonte. El Consejo de Ciencias Económicas. Red de concesionarios, Pauni Sanelo. Estudio Jurídico Nagi. Cotreco. Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba. Fabicur ICSA. Defensor de los derechos del niño. Instituto Uldon. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Centro Robles. Marco Aurelio Sosa. Instituto San Agustín. CIAFA. IMIX. Aberturas Urbantec. Novar. La Anastasia. Doctora Elvia Guzmán. Reina Ada Peluquería.